Pues yo voy a plantear un dilema que es el dilema de la vida, o sea, el dilema Madre universal. mía, qué fuerte empezamos, pero no es nada trágico. Venga. Pero que es un dilema por el que todos pasamos. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedades y como países para evitar que esos dilemas se planteen y que esas situaciones se vivan así? Es como la burbuja en la que vivimos, ¿no? Estamos hablando de que ya no es solo a qué clase pertenecemos, sino dentro de eso estamos en el mal llamado primer mundo, que es una burbuja. El tema no es eso, sino que probablemente muchos de los directores piensan en mujeres de 60 años como han sido sus madres. La acusación de adoctrinar a todo lo que plantea un discurso, digamos, político nuevo en la ficción me parece muy interesante porque revela, digamos, dónde están los movimientos ideológicos. El pasado nos deja cosas buenísimas, pero también en el pasado había menos derechos, ¿no? O había dinámicas que estaban normalizadas. A mí me parece que en estas cosas del amor lo que no hay que hacer es dar el cante. Eso lo veo con los niños, aprender a tolerar la frustración. O sea, es como, no siempre se puede ver un capítulo más de Bluey. Bueno, venga, empezamos una nueva edición de la Cena de los Idiotes. Juan Luis Arzuaga, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Olga Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Pablo Iglesias, bienvenido a la Cena de los Idiotes. Un placer. Y Ángeles Caballero, muy buenas noches. Encantada de estar aquí. ¿Sabéis cómo funciona la Cena de los Idiotes? Se junta a 4 amigos, algunos os conocéis, otros no, y os he pedido a cada uno que penséis un dilema que puede ser del tipo que queráis, un dilema político, un dilema cultural, un dilema el que os dé la gana. La única condición es que mientras lo planteáis nos hagáis entrar en la historia, pero sin que detectemos qué opináis vosotros, ¿vale? O sea, vosotros vais a ser los últimos en tomar posición respecto a vuestro propio dilema para no condicionar lo que podemos pensar y lo que podemos conversar los demás. Y entonces, a la hora de plantear el dilema, conseguid, o intentadlo, que entremos mucho en la historia, pero sin que sepamos por dónde vais. ¿Qué opináis? ¿Si A o si B? Pues venga, vamos allá. Juan Luis, ¿empiezas tú? Bueno, como tú quieras. Venga. Bueno, yo voy a plantear un dilema que es el dilema de la vida, o sea, el dilema Madre universal. mía, qué fuerte empezamos, Pero no es nada trágico. Venga. Pero que es un dilema por el que todos pasamos. Pasamos cada vez más, pero no era así antes, y me explico. Decía Ortega y Gasset, que tenía explicación para todo, decía una frase que a mí me impresionó mucho, y es que nuestros padres nos dan la vida, pero nos dan la vida sin hacer, no está hecha. Y eso no deja de ser curioso, porque si tú naces lince, sabes lo que vas a ser de mayor, lince. Si naces ciervo, sabes lo que vas a ser de mayor, ciervo. Si nacías carpintero en la Edad Media o en la generación anterior a la nuestra, sabías lo que vas a ser de mayor, carpintero. Si nacías pescador, hace 20 años todavía, ya sabías lo que ibas a ser de mayor, pescador. Pero ahora, nuestros hijos y nosotros, quizá, no sabemos lo que vamos a ser de mayores. Es decir, que tenemos que tomar una decisión trascendental, que es lo que vamos a hacer, porque ya no nos dan la vida hecha, nos la dan por hacer. Esto tiene mucha miga, porque se ha incluso podido medir, o se ha estudiado, que en aquellas sociedades en las que te dan la vida hecha, por ejemplo, en sociedades pues de tipo religioso, por ejemplo, sí, en las que ya te dan hasta el matrimonio, hasta te dicen hasta con quién te vas a casar, es decir, que te dan resuelta la vida, que eliminan todas las incógnitas de la ecuación de tu vida, te dan resuelta la ecuación, el grado de satisfacción y de felicidad es mayor. Y ¿Es mayor? Sí, el número de suicidios es menor. O sea que hay que pagar un precio por ser libre, ¿no? El que no te den la vida hecha, tus padres, eso es una crisis. Puede producir angustia. Es un problema a resolver, porque nadie te lo ha resuelto. Es más cómodo que te lo resuelvan y luego quejarte si quieres, ¿no? Pero hay sociedades, han existido siempre, todavía quedan, diríamos, pero ha sido así hasta ahora, en las que tu vida estaba programada desde que nacías. Con lo cual, el problema vital, el problema existencial, te lo habían resuelto. Y eso, por lo visto, resulta claro, que elimina los problemas de tu vida y te da un cierto confort, lo que Nietzsche quizá habría descrito como el calor del establo, pero calor a fin de cuentas,
¿eh? Y entonces el que te resuelvan la vida puede ser una opción, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero yo, partiendo de lo filosófico, voy a algo más práctico. Porque como soy profesor universitario, lo veo todos los días, ¿no? Pero voy a una cosa más sencilla. Y como he tenido hijo, pues también lo he vivido, claro. Y es la de, para simplificar, el debate. Carrera, no hablo de carrera universitaria, que también podría serlo. Hablo de carrera profesional, o de modo de vida, o de, no sé, o de estilo de vida que vas a llevar, vocacional o práctica. Así de simple. Me gusta el ballet. ¿Dedico mi vida al ballet o hago algo más práctico? Porque esa es la eterna... Es la pregunta que nos plantean nuestros hijos, ¿no? ¿Qué hago, no? Hay padres que les aconsejan, dicen, no hagas eso, que te vas a morir de hambre, por ejemplo. Bueno, es que según lo estaba planteando, me estaba acordando, o sea, voy a aprovechar aquí a meter una referencia un poco gafotas. Cuando estabas hablando de las sociedades religiosas, me estaba acordando de cuando, en la serie La Mesías, que hay una parte en la que luego hicieron una explicación en una serie de entrevistas los Javis en los que querían plantear precisamente eso. ¿Quién era más feliz? ¿Los que se quedaban dentro o el personaje de Amaya Romero, que era la que salía fuera e iba a experimentar la libertad, ¿no? Hasta qué punto quién iba a ser más feliz de las dos, ¿no? Que al final igual en una sociedad cerrada, efectivamente... No es lo de Matrix, ¿no? Claro, personaje de Matrix que dice, es que no, quiero seguir en Matrix. Estás en no tu zona de confort y ya sabes que vas a seguir los pasos del fanatismo de tus padres, pero ya sabes un poco lo que te espera, ¿no? Y la que sale fuera, que sale con esas ansias de libertad, pero luego gestionar las expectativas puede convertirte en una persona infeliz. Después de esto, tengo que decir que yo, en cuanto a lo de vocacional y práctico, creo que hay un componente que muchas veces hablamos en esta escena, que tiene que ver también con lo que yo quiero para mis hijos. Está implícitamente relacionado con mi nivel económico y la comodidad que yo tengo, porque yo cuando nací, ya lo he contado alguna vez, pero como es la primera vez que ceno con vosotros tres, pues os lo cuento. Yo tengo una hermana que es 14 años mayor que yo, entonces en esos 14 años de diferencia, el momento en el que nació mi hermana, en 1962, la situación en mi familia era de mucha precariedad, y 14 años después la cosa había cambiado fundamentalmente. Entonces, mis padres... Había pasta por todas partes. Bueno, tampoco hay que pasarse, pero un poquito sí había panoja. Pero el caso es que, claro, o sea, mis padres es como... haz lo que quieras, estudia lo que quieras y no te condiciona. Entonces yo ahora, si mis hijos quieren ser bioquímicos, poetas, pues me va a parecer bien y yo creo que queda muy bien. De hecho, el decir sigue tu vocación y sigue tu instinto, pero porque inevitablemente estoy pensando, porque si te la pegas, aquí está mamá con un colchoncito, la nevera llena, y ya veremos luego lo que pasa. Pero entiendo que si estás en una familia con una situación muy precaria, tienes la oportunidad de estudiar, pues, y te dice, me gustaría ser, estoy diciendo, poeta y bailarín, como si no fueran carreras en las que puedes tener un nivel de vida digno y cubrir tus necesidades. Pero claro, igual diría, mira, esto está muy bien, pero hazte derecho o hazte una carrera, o si puedes, haz matemáticas, sé programador o sé ingeniero, si tienes la oportunidad, porque eso te va a garantizar un puesto y por lo menos que tengas tus necesidades económicas cubiertas. No significa que sean más o menos infelices, pero creo que ese punto de partida, en mi caso, yo lo veo así. Olga. Pues mira, me estaba acordando de un cuentecito de Borges que me gusta mucho, que habla de dos reyes. Un rey británico que invita a un rey árabe a su país, le agasaja, cenas, comidas, conversaciones largas, y en un momento dado le invita a dar un paseo. Empiezan a pasear conversando y de repente el rey árabe se da cuenta de que se ha quedado solo y oye a lo lejos la carcajada del rey británico y se da cuenta de que está dentro de un laberinto hecho con grandes arbustos, el típico laberinto inglés, ¿no? Intenta buscar la salida, pasan las horas, se hace de noche y hasta el día siguiente no encuentra la salida, lo pasa mal. Pero la termina encontrando. La termina encontrando. Vale. Y es la broma del rey británico. Transcurre un tiempo, el rey árabe vuelve a su país y decide invitar al rey británico a su país. Le agasaja con comidas y cenas, conversan, lo pasan muy bien y en un momento dado se van a dar un paseo por ahí
y en mitad de la conversación el rey británico se da cuenta de que se ha quedado solo y que está en mitad del desierto e intenta encontrar la salida. Transcurren las horas, transcurre un día, transcurren 2 días, 3 días y el rey británico termina muriendo de hambre y de sed. ¿Cuál es la conclusión? No hay mayor laberinto que aquel que no tiene limitaciones. Dicho lo cual, y reconociendo que soy una gran amante de la libertad, bueno, yo lo que procuro hacer con mi hija es guiarla. Creo que necesita alguna pared que otra, porque si no, no sabemos hacia dónde ir, pero dentro de eso, por supuesto, respetaré su vocación, porque además creo que para ser seres humanos plenos tenemos que saber expresarnos, y expresarse es fundamental. Te puedes expresar a través del periodismo, a través de la investigación, de la ciencia, de la política, del arte, pero expresarse es algo que creo que es lo que nos hace libres. Entonces, si ella encuentra una profesión a través de la cual considere que se va a poder expresar y sentir esa libertad, bienvenida sea. Pero mientras, en la educación, hasta que llegue a esa decisión, yo procuraré que no esté en mitad de un desierto sin ninguna limitación. Es decir, procuraré darle guías, consejos, que ella entienda por dónde va la vida y las cosas, teniendo en cuenta también que el mundo cambia muy rápido. Totalmente. Que profesiones que existen ahora, dentro de 10 años, 15 o 20, no van a existir, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? O sea, yo les diría a mis hijos que hasta el hecho de verse frente a un dilema es un privilegio. O sea, la mayor parte de los niños o los que nacen con un código postal determinado ni siquiera van a tener la opción de estudiar historia del arte o derecho, no van a llegar a la universidad. El hecho de verte frente a ese dilema en sí ya es una suerte enorme. A mí me pasó, yo hubiera querido estudiar como primera opción políticas o historia o filosofía y estudié derecho pensando, bueno, pues hago una oposición como mi padre o ejerzo la abogacía como mi madre, y ya después de acabar derecho, digamos que me vi como para tomar el otro camino y estudiar lo que me gustaba. Pero en sí mismo, hasta el hecho de poder elegir, es una suerte que la mayor parte de la gente no tiene. O sea, yo no creo que hayamos cambiado tanto. La mayor parte de los humanos del planeta nacen y prácticamente tienen muy poquitas opciones. Somos una minoría los que nos podemos plantear algo tan hermoso como decir, sigo mi vocación y estudio arte o me dedico a estudiar algo que tenga más salidas. Entonces intentaría que mis hijos tuvieran conciencia de ese enorme privilegio, o sea, que no se ahogaran frente al dilema, que en el fondo, mira, o sea, estudies historia del arte o estudies derecho, lo fundamental no te va a faltar, y sin embargo, si te asomas a la tele verás que hay muchos de tus pares que tendrían los mismos derechos que tú, que no van a tener ni siquiera esa opción de elegir. Yo me estaba preguntando, de todas formas, ¿realmente las mujeres que a los 14 años las casan son más felices que las que podemos elegir con quién casarnos? O sea, yo creo que ahí habría que especificar muchas cuestiones, ¿no? ¿Sentiste mucha frustración cuando decidiste estudiar Derecho? O sea, tu vocación no era el Derecho. O sea, me lo tomé de una manera militante, entendiendo la militancia como un poco dar sentido a algo. Yo entonces ya militaba en las Juventudes Comunistas, entonces me parecía que ser abogado estaba bien, que no era lo que a mí me apetecía, que no era lo que a mí más me gustaba, pero que tampoco era una opción tan terrible, que no era como que tenía que ir obligado a algo que no me gustara nada. Claro, si me hubieran hecho estudiar una carrera de ciencias, pues supongo que lo hubiera pasado muy mal, porque no tenía ningún tipo de vocación de eso. Pero Derecho no era mi primera opción, pero tampoco era para tanto. Y luego, o sea, en fin, que hay que, también eso lo veo con los niños, aprender a tolerar la frustración. O sea, es como, no siempre se puede ver un capítulo más de Bluey, no siempre se puede estar media hora más sin irte a la cama, no puedes tomarte 2 huevos fritos para desayunar, con uno es suficiente, en fin, o sea que tolerar la frustración es educarse. Juan Luis. Bueno, vamos a ver, yo por ejemplo, no me gustaría hablar de nosotros, ¿no? Pero en mi caso, yo hice en mi época, que fui del PREU todavía, luego si aprobabas pasabas en el caso de ciencias a un curso que se llamaba selectivo, que era un curso común, selectivo de ciencias. Entonces, si aprobabas el selectivo, podías elegir entre física, química, biología, geología,
matemáticas, medicina, farmacia. Es decir, que yo estaba ahí, lo aprobé y dije, ¿qué hago? Soy farmacéutico, soy médico, soy biólogo, soy químico, soy físico. Es decir, que había un abanico de posibilidades ahí, ¿no? Entonces no es lo mismo ser médico que ser biólogo o que ser geólogo. Hay grandes diferencias en lo que va a ser el desarrollo de tu vida profesional y personal, porque a lo mejor si eres geólogo, pues estás trabajando en otro continente, ¿no? Porque donde hay recursos naturales, o te puede llevar muy lejos, te puede cambiar la vida. Si eres biólogo, pues que hay compañeros míos que estudiaban tiburones y cosas así y que han terminado en las Seychelles o en Australia, en cualquier lado, ¿no? La vida del científico se parece un poco a la vida del músico, que vas por todo el mundo, cambiando de centro de investigación. O sea que era una decisión importante, ¿no? Entonces, ante esa decisión, pues uno se tiene que plantear si lo que a ti te gusta es lo que va a constituir tu vida, va a vertebrar tu vida, o simplemente es una afición. O sea, a todo el mundo le tiene que gustar la naturaleza. Tenemos que educar a la gente para que la disfrute. Es una fuente de placer, sin duda, pero dedicarse profesionalmente a la biología a lo mejor no es imprescindible, ¿no? A todo el mundo le tiene que gustar el arte, faltaría más, y la música, y el ballet, pero eso es una cosa que nos gusta a todos, y de hecho hay que educar en la sensibilidad para que la gente tenga el mayor número de placeres, y a la gente le gusta la comida, pero de ahí a ser cocinero hay un salto, hay un paso, ¿no? Entonces la decisión es, a mí me gusta la cocina y me gusta cocinar, hasta el punto de dedicar mi vida a ser cocinero o simplemente hacer la paella de los domingos. Esa es la diferencia, porque a nuestros hijos les pasa. A mí me vienen muchas madres que dicen que sus hijos están obsesionados con los dinosaurios, y que quieren ser paleontólogos, los tuyos, los de todos. O sea, ¿a qué niño no le entusiasman los dinosaurios, no? Pero bueno, de ahí ¿Y por qué crees que les fascinan tanto los dinosaurios? Porque son fascinantes, así de simple, y los leones y los osos y todo, porque es fascinante, ¿no? Pero vamos, de ahí a dedicar tu vida a la paleontología como yo he hecho, ¿no? Bien, entonces, claro, lo que tienes que decidir es si quieres dedicarte a eso profesionalmente o no. Sí. En realidad es un falso dilema, por eso lo he planteado. ¿Por qué? Porque el auténticamente vocacional no tiene elección. Realmente no tienes elección. Si tu pasión es, yo suelo decirlo así un poco dramáticamente, exageradamente, ¿no? Si tu pasión es el ballet, la alternativa al ballet es la ventana, para tirarte. O sea, quiero decir, el auténticamente vocacional no tiene elección, no puede elegir. O sea, si tu pasión es la pintura, pues que no puedes hacer otra cosa. Fracasarás en todo, porque tu mente está en eso. Eso no garantiza que vayas a ser Pollock. Eso no garantiza que vayas a ser un genio. No estoy diciendo que el vocacional tenga garantizado que vaya a ser pues la Pavlova o Nureyev. No hay garantía de éxito. Lo que hay garantía es de satisfacción. Sí, pero de la satisfacción no siempre comes y mucho menos come toda tu familia. Quiero decir, mira, hay un momento en tu vida en que empiezas a tener condicionantes, que sobre todo personas a tu cargo. ¿Qué es no tener elección? Se siente. Yo creo que la vocación es para el que no tiene elección. Te lo explico. Puede que no llegues a ser Nureyev, pero puedes dar clase en un colegio de ballet. Puedes dar clase en una academia de ballet. O sea, lo que no te garantiza la vocación científica es el premio Nobel. Yeah. Nadie te dice que por tener mucha vocación vayas a ganar el premio Nobel. Lo que te dice es que vas a llevar una vida dedicada a aquello sin lo cual no puedes vivir. En otras palabras, que yo creo que es un falso dilema, porque es como el amor, como decía, la mejor definición del amor es la de un soneto de Lope de Vega. ¿Cuál es? El que lo probó lo sabe. O sea, es que se reconoce. Entonces, el que tiene auténtica vocación, verdadera vocación, es que no puede vivir de otra manera. Pero pongamos, no lo sé, o sea, por chincharte un poco, pongamos que tú puedes vivir de tu vocación, pero vas a llevar una vida con penurias, o que vas a ir muy justo, tú y tu familia. Creo que además en este caso, aprovechando que tengo 4 padres en la mesa, tú y tu familia vais a llevar una vida muy ajustada. Y sin embargo, si renuncias a un trabajo vocacional y lo conviertes en tu hobby y dedicas tu vida laboral a otra cosa que te gusta mucho menos, que posiblemente te queme mucho más,
pero que te garantice una nómina mucho más alta, que haga que tú y tus hijos tengáis una vida muchísimo más... ¿Ves cómo era un buen dilema? No, era buenísimo. O sea, ante eso ¿qué? Pues ante eso tienes una crisis. Yo Claro. hay una cosa que recomiendo, no la recomiendo yo, la recomiendan los gurús de la educación, y es no pasar directamente del instituto a la universidad. Es decir, estar un año trabajando, pero no mantenido por tus padres, ojo. Que el año sabático, que muchos me dicen que, pero mis hijos están en Londres de año sabático y tal, digo, pero ¿quién les paga el piso, no? O sea, quiero decir, de verdad, trabajando de verdad, a lo mejor en Mozambique, en un hospital, o donde sea, o fregando platos, da lo mismo, trabajando de verdad por Fregando tu cuenta. platos. Por tu cuenta, muchos trabajando, Sí, vamos, sí. Entonces, no es para ponerse así de extremo, o sea, lo que viene siendo trabajar. Entonces, después de un año de trabajar entre el instituto y la universidad, yo creo que se ven las cosas más claras. ¿Seríais capaces de renunciar a un trabajo que os llene para elegir un trabajo que no os llene en absoluto, pero que llene mucho vuestra cuenta corriente? Pero eso cada uno tiene A que ver, hacer si esa es por pregunta. necesidad, si es para llegar a fin de mes, no me queda otra. Si es para ser rica, yo creo que no lo haría. Yo entiendo que mucha gente lo haga. Pero... No para ser rica, o sea, que cuando hablamos de ser rico nos planteamos no, tienes pasta por todas partes, no, para que tus hijos vayan absolutamente desahogados en su vida, ¿sabes? Es un dilema de clase media. O sea, es como, voy a vivir muy sobrado o voy a vivir más justo, digamos que haciendo lo que me gusta. Bien, esos son los términos del dilema. La mayor parte de la gente no puede plantearse ni siquiera el dilema. Ya es una suerte podérselo plantear. De hecho, alguien que diga, mira, yo gano lo justito, yo a lo mejor no me puedo ir de vacaciones y no puedo hacer ciertas cosas, pero es que hago lo que me gusta. Es como, tú eres un privilegiado. La mayor parte de la gente ni siquiera se le ha planteado la opción de desarrollar su vocación, porque es como, no tengo opción. O sea, yo no tengo un dilema entre estar forrado de pasta o ganar poquito. O sea, es como, ni siquiera me han planteado la opción de hacer lo que a mí me gustaría. Entonces, yo creo que es importante no perder esa perspectiva. A mí también me gustaría que mis hijos, cuando acabaran el instituto, se fueran un año a trabajar. Porque es verdad que si tienes que lavar tu ropa, sabes lo que cuesta ganar el dinero, o sea, yo creo que la madurez que se adquiere viviendo fuera de tu casa y ocupándote de tu propia vida, después se traduce en una madurez para tomar elecciones. Pero también es un privilegio de clase media que los niños se puedan ir un año, no a Londres mantenidos por papá y mamá, sino a Londres a trabajar de kitchen porter. También es un privilegio porque sabes que es mentira. O sea, tú estás en esa cocina trabajando con migrantes y no sé qué, y vas a conocer muchas cosas, pero sabes que coges el avión de vuelta y papá y mamá te asegura... Al colchón, claro, o sea, es como calentita, a turismo por la precariedad. Decisión tomada. Total, y buena Dices, decisión. ya sé lo que no quiero ser. Totalmente, y Claro, tomas sí. conciencia además de lo que es la vida. Pero si tienes, O sea, si si vuelves, tienes un si botón de vuelves, extracción porque es no soportas completamente eso, distinto. Porque no soportas el trabajo, si me das cuentas, ya te has aprendido una lección. Total, pero incluso aunque lo soportes, puedes tomar conciencia de la suerte que tienes. O sea, es como verte un año trabajando con alguien que no puede volver a su casa e ir a la universidad, ya es una lección de vida para saber lo que valen las cosas, para saber la suerte que tienes. Yo le recomendaría eso también, pero sin perder de vista que es un dilema, como que ya tener un dilema ya es una suerte. O sea, que la mayor parte de la gente No hay no tiene elección. dilemas. Es como, hay muchas mujeres que no están en el dilema de me gusta Juan o me gusta Paco, es que me van a casar con este Paco, viejo, sí. claro. A mí me parece ese planteamiento, yo creo que al final es inevitable que los dilemas al final los acabas trasladando a lo que tú tienes, y muchas veces también te sirve para tener conciencia eso del privilegio. Ahora que hablamos del tema de la posibilidad de elección, yo, mis dos hijos que están en el instituto ahora para típico viaje un poco de fin de curso, yo les pregunté a los dos, ¿os apetece ir? Sí, claro. Pero es que dándome cuenta de que yo tenía la posibilidad de desembolsar el dinero para los dos viajes, y entonces no sé si se va a llenar el viaje, porque claro, es que muchos, pues sus padres no pueden pagarlo, y de repente pensé, pero Claro. tú eres idiota, Ángeles Caballero, porque pues claro, y yo aquí como plan de, bueno, a ver si al niño le apetece ir. ¿Y cómo terminó la historia? Van los dos al viaje. Va a los dos. Claro, entonces, ¿qué decir? Pero la posibilidad de decirles, ¿te apetece? No es, tienes muchas ganas porque tendríamos que hacer un esfuerzo, yo tendría que trabajar un poco más, pegar un poco el acelerón, sino de,
¿queréis ir o no? Sí, pues ala, Pues dame el papel que te lo relleno y está apuntado ya en la cocina cuando se va uno y cuando se va el otro. Y eso puedes decir, o sea, tienes también dos opciones de reaccionar a esto, en plan de a mí, plin, lo que le pase al resto de tal, o decir, caray, o sea, qué suerte tienes, y de paso aprovechar para darles una pequeñita chapa, que es ser conscientes de que aquí esto, ¿sabes? ¿Pero qué edad tienen esos? 16 y 13. Pero ahí volvemos a lo del desierto y las limitaciones, ¿te ¿no? quieres ir? Toma, pásatelo bien, ten cuidado. Sí, ¿Sabes? Que esa sea toda tu preocupación. Que ahí volvemos a lo del desierto y las limitaciones. Claro. Yo creo que en la educación se necesitan muchas limitaciones, que tiene que ver también con el tema de los valores, incluso. Para mí está muy vinculado, ¿no? Entonces, bueno, estás en un desierto, no puede ser todo que sí, no puede ser todo qué es lo que te apetece en cada momento, ¿no? Pero limitaciones artificiales, y esto os pregunto, como padres, o sea, incluso aunque tú puedas darle X, limitarle. Por supuestísimo, es que si no antes. estás criando a un, bueno, estás generando a tiranos y a tontos, probablemente serán bastante tontos, ¿no? Es como la burbuja en la que vivimos, ¿no? Estamos hablando de que ya no es solo a qué clase pertenecemos, sino dentro de eso estamos en el mal llamado primer mundo, que es una burbuja, donde muchas veces todo es teoría, que no está en contacto con las consecuencias, con los cuerpos, con la experiencia, ¿no? Entonces es fácil teorizar desde acá, ¿no? Cómodamente. Yo quiero que mi hija salga de esa burbuja y conozca otras realidades. Evidentemente es una privilegiada de este primer mundo, clase media, pero que conozca otras realidades y que forje todo tipo de amistades. Creo que eso le puede enriquecer y le puede dar claves para tomar decisiones en su vida posteriormente. Venga, vamos con el siguiente dilema. Caballero, ¿vas tú? Es que aquí después de citar a Lope de Vega y Borges, a ver ahora yo por Pero es buena la cita de Lope de Vega, Era muy buena. Totalmente. Hay que ser disruptivos. Hay que pensar, sí, ahora. Sí. Venga, caballero. ¿Vale? Pues Vamos a ver, allá. yo mi dilema tiene que ver con una carta a la directora del País que se publicó hace unos días, que dimos por cierta y luego se supo que era un relato que se había mandado por error y que era ficción, pero me pareció muy interesante porque en ese relato, ahora os recuerdo por si no os acordáis, en ese relato había dos protagonistas y de repente como una, en este caso actriz secundaria, que es donde yo quisiera que nos pusiéramos todos en el lugar para plantear el dilema. Creo que la carta estaba firmada por un señor, Vamos a leerla, ¿no? Yo no la tengo aquí como Pero la preparada. buscamos. Tú Yo sí, creo que porque sí. haces magia siempre, Mira, tú. Víctor, ¿la tenemos por ahí? Un segundo. Víctor es mago. O sea, es como Víctor, que aparezca no sé qué. Víctor, unas bravas. Nos pone. Mira, a ver. El primer amor. ¿Cuánto me echaba de menos? Y yo sin tener ni idea. Ni siquiera sabía que se acordaba de mí. Por eso me sorprendió tanto que su nieta me llamara para el funeral. Había pedido que lo enterraran con una foto mía y con la música de Perdóname, del dúo dinámico. Un amor tan antiguo, el primero. Me gustaría creer que hay otra vida. Carmen Alonso. Qué bueno. Bueno, Esta carta, la historia de esta carta es buenísima. cuéntala. Porque, Aparte con esa voz que lo has leído, y menos mal que no me has hecho leerla a mí, porque claro. Carmen es una señora que escribe cartas a la directora al País y luego, aparte, participa en el concurso de relatos de La Ventana con Francino. Y esta era para el concurso de relatos y lo mandó al País. Y claro, tú te recibes esta carta a la directora y lo primero que haces es publicarla, obviamente, pero esto en sí es un relato que ella había ideado para el concurso de relatos de La Ventana con Francino. No, muchísimas gracias por ponerle voz a mi dilema, nunca me había pasado. No, entonces, en este caso, no quiero que os pongáis en el caso de, si vosotros querríais, cuando muráis, que os entierren con la foto de vuestro primer amor, o en el caso de la persona que diga, caray, resulta que se ha muerto no sé quién y ha pedido una foto mía, sino en el papel de la nieta. Quería que os plantearais y poneros en el papel de la nieta. Va a fallecer tu abuela y tienen las peticiones, tú te enteras de que las peticiones es que le pongan una foto de Paco, o de, es que no tú has puesto Paco, pues ya se va a quedar con Paco el ejemplo, la foto con Paco. Si no, lo que quería plantearos, si vosotros se lo haríais saber a Paco, o os callaríais, esta es una decisión que ha tomado vuestra abuela para que le entierren, entre las cosas con las que le entierren sea la foto de Paco, pero si tú te pones en contacto con Paco y le dices, Paco, ha pasado esto con mi abuela, ¿se lo dices
¿Y Paco se entera o no se lo dices? El problema no es Paco, Es tu abuelo. Esto es tu abuelo, claro. O sea, Claro, es que aquí necesitamos saber, hay abuelo, o sea, ella está casada, ella tiene Alzheimer, porque hay veces que vuelves a... Claro, yo lo quería... Es verdad que vuelves a... Claro, vuelves a tu infancia, adolescencia o a tu primer amor. pero para que sea un dilema. Ella ha dicho que quiere dormir, que Vale, ella- enterrarse con la foto de Paco, Claro. pero ahí está su marido actual, con el que ha estado 40 años, Está y casada, tú vas no a se ha tomar divorciado, la no No decisión sabemos no nada, sabemos. no sabemos nada. de decir, abuelo estaba Invéntatelo. enamorada de otro, de Paco, no de ti, tú la has aguantado 40, pero Paco es el que... Claro, es que esta es la información, o sea, podría adornarla, pero esta es la información. Entonces tú eres, es como en plan de, mira, la abuela ha pedido que le entierren con una estampa de la Virgen del Pilar y la foto de Paco. ¿Ella ha pedido que Paco sea avisado Claro, o esa no? parte tampoco la sabemos. Yo me atendría Faltan entonces datos. a sus peticiones. Sus peticiones exclusivamente la foto. Exclusivamente, porque pero si no ha avisas a pedido Paco. que avisemos a Paco, por algo será. Esa es mi... Yo no. Tú avisas a Paco. Yo viví con... No, yo censuraría las pretensiones de mi abuela. Si hubiera podido, tengo una abuela que se murió y escribió unas últimas voluntades en las que ajustaba cuentas con algunos hijos con los que estaba enfadada, pero claro, se las escribió Eso en es un un momento temazo. emocional de su vida, Ya. que era como que mi hija, no sé quién, tal. Si yo tengo la decisión de tal, yo rompo eso. Es decir, que yo voy a permitir que una hija tuya viva el resto de su vida amargada por lo que escribiste un día que estabas cabreada y escribiste las últimas voluntades. Yo ahí hubiera dicho, como es tu abuela, se va ¿Y tu contigo. criterio está por encima del de tu abuela? Pues en la medida en que está muerta y hay una responsabilidad hacia los vivos, sí, hay que... A ver, yo ahí lo veo más hay claro que porque hay un decidir. conflicto claro. Aquí no sabemos si hay marido. Si hubiera marido yo me lo pensaría. Si no lo hay, ¿por qué no voy a poner a Paco? Si no lo hay, pero que tú no hay dilema. Ya. Claro. Claro, por eso decía que te inventes que tiene un marido. Vamos a hacer que Venga, tiene sí, marido. claro, que Venga, tenga tiene marido. marido. Bueno, pues en ese caso sería un conflicto innecesario, ¿no? O sea, generaría un sufrimiento al marido probablemente que no... ¿Para qué? Además hay una cosa que es como... A ver. Abuela, has tenido no sé cuántos años Para llamar a Paco. para llamar a Paco. No me metas a mí ahora el marrón de destrozar esta familia en un momento en el que tú ya no puedes y me encargas a mí, ¿no? Todo este show de Love Actually. No, amiga, ¿no? Love Actually, ¿cómo se nota la referencia que nos une? Qué pena. Aquí Juan poniendo referencias tal Y yo con nosotros Love nos Actually. bajamos a la clase media de la referencia. Arzuaga, ¿qué A harías? mí me parece que en estas cosas del amor lo que no hay que hacer es dar el cante. Es decir, que si quiere que se lo Perfil meta con bajo. disimulo y tal. Pero aquí montar un Total. número con la foto Con Paco. de no sé cuántos, o sea, un poco de discreción en general. Para empezar, la señora, las voluntades de los muertos, incluyéndome a mí cuando me toque, me parece irrelevante, porque nada que estar muerto que más da, ¿no? Lo que quiero que me entierren, vale, sí, de acuerdo, pues ya te enteraremos. Donde Y luego- podamos. y luego no ponemos la foto y no pasa nada, no le importa, al muerto le va a dar igual, ¿no? O sea que por eso, y en todo caso no crear conflictos, no hacer daño, en fin, hay que ser, yo soy parte de la discreción, estas cosas, que si te pide el cuerpo poner la foto, pues así en un momento de disimulo. Además es muy fácil, en el caso de los entierros, metes ahí la foto y te quedas tan tranquilo. ¿Pero en qué O sea, entierros yo has no soy estado tú? partidario No, él se refiere a que lo metes dentro del en la féretro, cajita y chiquitita, tal. nadie Sí, la pero ve, que no ¿no? soy Claro. partidario de montar el espectáculo, Total. porque los temas amorosos hay que llevarlos con pudor, vamos Total. a decirlo de esta manera, ¿no? Total. Sí, a ver, Pero de todas Echal. formas, como reflexión, cómo nos gustan, cómo nos encantan las historias estas de amor no resueltas. ¿eh? Porque Bueno, claro, la un montón. realidad, La la literatura. realidad no es romántica. La convivencia pues es lo que es lo común, ¿no? Y esto es lo extraordinario, el amor extraordinario. El típico final de los cuentos y se casaron y los cuentos se terminan en la boda, si te fijas. Las historias de amor terminan en la boda. Luego nos cuentan que nadie nos cuenta qué pasó después. Está claro que si la abuela hubiese estado con Paco toda su vida... Exactamente. Terminaría hasta el gorro de Paco Eso igual que mismo. terminó del abuelo. Lo que vamos. pide es que queme la foto de Paco cuando se muera. Toda historia romántica tiene que terminar en el momento de la boda. Claro. Bueno, caballero, ¿y tu respuesta? A ver, pues yo si fuera la nieta, por supuesto la foto de Paco, pero yo no aviso a Paco, pero no por mi abuelo, también por Paco.
porque Paco es un señor que igual tiene 80 años, tiene ahora su vida feliz o infeliz y le llega, a mí me daría un sofocón si yo soy Paco y me entero, pero esta mujer que ha estado toda la vida pensando en mí, o sea, a mí yo pienso en... Sí, ¿tú crees? Yo creo que de repente a esa altura a ver, de yo tu soy vida muy te bizcochona, o sea, una... hubiera pensado, ay, le gusté a no sé quién, etc. Pero por otro lado, yo porque... un poco por ese pudor, no solo por mí, o sea, fíjate, no tanto a lo mejor por mi abuelo, igual soy una malísima persona, que no pienso tanto en mi abuelo, sino en un señor que yo no sé quién es y veo ahí una foto que está el hombre todo mono y que va a meter en el féretro. O sea, yo no le avisaría, diría, pues mira, este hombre, pues que le vaya bien. Venga, Olga, tu dilema. A ver, esto es una historia real, cambió algunas cosas, pero transcurre en Gaza, en el tiempo actual. Es la historia de una familia, padre y madre, Samira y Tarek. Viven en el norte de la Franja de Gaza. Cuando comienza la ofensiva, empiezan a plantearse qué hacer. Hay bombardeos diarios, el ejército israelí desde el aire lanza octavillas que ordenan que la población vaya desplazándose hacia el sur de la Franja. Ellos son hijos de refugiados palestinos del 48 y temen irse y no poder volver nunca más a su hogar. Entonces, en un principio deciden quedarse en su casa con sus hijos, tienen 3 hijos, de 11, 9 y 8 años. Tarek es médico y trabaja en un hospital cercano. Transcurren los días y las semanas, hay bombardeos que afectan a edificios del barrio, empiezan a perder familiares, amigos, vecinos, la cosa se va complicando. Y en un momento dado se plantean que tienen que huir, que esto es insostenible y tienen que intentar llegar al sur a través de la vía principal. Tarek dice que no puede abandonar a sus pacientes, que no lo puede hacer. Es un dilema que están teniendo muchos médicos y médicas y el personal sanitario. Samira lo entiende, entonces deciden que Tarek se queda en el hospital. Es un hospital que ya ha sido asediado en una ocasión. Han muerto algunos doctores, 3 de ellos de Médicos Sin Fronteras. Uno de ellos, antes de morir, escribió en una pizarra: hemos hecho lo que hemos podido, recordadnos. Esto es real. Esa foto de esa pizarra ha girado mucho por redes sociales y en medios de comunicación. Es una decisión dura. Se despiden sabiendo que a lo mejor nunca más ve a su mujer y a sus hijos. Se encaminan hacia el sur. Se quedan primero en la zona centro, en casa de unos amigos, donde van a esperar la llegada de otros familiares, 2 hermanas de Samira, que no llegan, no saben si les ha pasado algo, sí, desde otro lugar, no saben si les ha pasado algo, ¿no? Transcurren los días, no llegan, a todo esto empieza a escasear la comida. Tienen que beber agua no potable, los niños tienen diarreas, a todos les duele el estómago, siguen los bombardeos y los ataques, el edificio de al lado se derrumba entero, explota en pedazos, los niños ven un montón de cadáveres, las hermanas siguen sin llegar. Entonces, bueno, ya con los amigos deciden que también tienen que irse de ahí y seguir más hacia el sur, donde se va apelotonando toda la gente y están siendo arrinconados, ¿no? Hay casi 2 millones de desplazados forzados en esa zona del sur. Bueno, ya llegan al sur, se tienen que instalar, cogen 4 palos, un plástico y se instalan ahí con un montón de personas refugiadas más. Una mañana Samira se va con el hijo mayor de 11 años a un reparto de ayuda que han oído que van a llegar, camiones, en Rafah. Cuando están allí, el ejército israelí dispara, hay como una marabunta, momentos de pánico, y en esa huida ella pierde a su hijo. Vuelven y bueno, ella está pues evidentemente con un desasosiego tremendo, confiando en que si el niño está bien va a saber volver, porque él tiene buena orientación. Es el mayor. Es el mayor, 11 años. Los niños de Gaza con 11 años son como adultos ya, o sea que transcurren 24 horas y Ahmed, el niño mayor, no ha vuelto. Entonces ella empieza a plantearse que tienen que intentar salir de Gaza. Lo que ocurre es que Israel no deja entrar a la prensa internacional y tampoco deja salir a nadie.
los únicos palestinos que han podido salir son los que tienen doble nacionalidad. Ellos no tienen doble nacionalidad, con lo cual no pueden salir, están atrapados. Es un conflicto muy diferente a todos los demás, ¿no? O sea, realmente no hay salida. Hay un ataque justo donde están ellos, esto ocurrió ayer o antes de ayer, han muerto 11 personas, han resultado heridas más de 50, entre ellos varios niños. Y saben que para salir la única opción es pagar el soborno, porque teóricamente no pueden salir, pero en la frontera egipcia pues hay sobornos. La media son 9.000 o 10.000 dólares por cabeza. Solo tienen para uno. ¿Qué haces? A todo esto Ahmed todavía no ha vuelto, si es que está vivo. ¿Qué haces? Te separas de uno de tus hijos, al otro lado de la frontera no tienes a nadie, tienes en Jordania una prima que te está diciendo que bueno, ella podría ir, apenas conoces a la prima. Tampoco sabes muy bien si tú dejas al niño solo salir, quién lo recoge al otro lado, entiendes que alguna organización humanitaria internacional. Y a todo esto, ¿a quién eliges? ¿A quién de los tres eliges en caso de que decidas? O sea, hay dos dilemas. ¿Os separáis de uno de los niños? ¿Os quedáis todos juntos? Y si os separáis, ¿a quién eliges? Esto es un dilema que en estos momentos están teniendo miles y miles de familias en Gaza. Pablo. Recuerda la elección de Sophie, una mujer judía que cuando llega al campo de Auschwitz tiene dos niños pequeños, uno más mayor y una más pequeña, y le dicen que tiene que elegir a uno, cuál se queda con ella y cuál va a la cámara de gas. Y finalmente la madre elige que vaya a la cámara de gas la niña más pequeña porque entiende que tiene menos posibilidades de sobrevivir y se queda con el niño más mayor. Claro, la historia es que ella acaba suicidándose porque es un tipo de elección que te persigue siempre, aunque sea perfectamente racional. Tengo que elegir a uno y elijo al que tiene más posibilidades y al otro le condeno a la muerte. El problema es que, claro, lo que está planteando Olga no es una ficcionalización de la realidad, no es algo que queda, digamos, encapsulado en la historia de los nazis en Auschwitz, es lo que está pasando hoy, todos los días, con la complicidad de nuestros gobiernos que permiten que Israel siga haciendo eso. Entonces, en realidad, hay un dilema y un subdilema. El dilema de la madre, que es como yo no querría verme en esa elección, de hecho, o sea, siendo padre, lo de Gaza me resulta insoportable, o sea, cada vez que veo cuerpos de niños muertos, o sea, no puedo evitar imaginarme a los míos y entonces, o sea, de hecho me extraña, o sea, que no haya ciudadanos árabes en Europa que se tomen la justicia por su mano, que sería algo perfectamente humano con el sentimiento que provocan esas imágenes. Pero hay un subdilema que es un subdilema social. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedades y como países para evitar que esos dilemas se planteen y que esas situaciones se vivan así? ¿Y harías? No lo sé. No lo sé. O sea, es algo tan espantoso desde la perspectiva humana que no sé lo que decidiría en un momento así. Puedes imaginar lo que es lo racional, ¿no? O sea, es como pagar para que salga como Sophie, tu hijo con más posibilidades de sobrevivir, en este caso el mediano, ¿no? de los que tiene, pero o sea, es para volverte loco. Creo que es la primera vez que me siento incapaz de responder a ese dilema, precisamente por eso, por el punto real y porque me doy a mí misma mucha vergüenza ajena si me intento poner, o si hago el ejercicio de ficción de ponerme en el lugar sabiendo además que es una, no solo en este caso, en el caso de Samira, sino la cantidad de Samiras que hay en estos momentos. Entonces, lo que se te ocurre es desde nuestro punto de vista en esta sobrecena, ¿no? En la que estamos aquí perfectamente climatizados y bien iluminados y en armonía. Entonces, o sea, ¿qué vas a decir? Pues quédate con los niños, porque una madre no puede separar, o sea, me rechazo a mí misma, ¿no? Pronunciando eso y al mismo tiempo intentar plantear como si fuera una especie de elección, prácticamente como si fuera, ¿qué haces?
una porra, ¿sabes? Entonces, ¿y qué criterios utilizas? Entonces me siento, efectivamente, o sea, yo me siento incapaz de ponerme en ese lugar. Hay otras veces que podemos hacer, incluso con dilemas que no son precisamente fáciles, ¿no? O tienen un punto de intensidad, pero en este caso, con ese planteamiento yo me reconozco incapaz, porque también, o sea, cualquier escena que podemos ver en redes sociales, en medios de comunicación y tal, es aplastante, ¿no? Cómo lo trasladas a esos rostros y esos cuerpos, a los cuerpos con los que nosotros convivimos en casa. Entonces yo no puedo, perdóname, Olga, pero no puedo, la verdad. Me resulta estremecedor, sí. Juan Luis. Bueno, pues si tienes que decidir, no lo sé, es una situación hipotética como podría ser la del Titanic o la de un barco o la de cualquier otra situación en la que tienes que decidir qué vida decides salvar. Pues me imagino que es si no te queda más remedio, pues lo tendrás que hacer, claro, tienes que evaluar y tomar una decisión. Quiero decir, es una situación inescapable que no puedes evadirte. O sea, que si tienes esa decisión y otras que se toman en la vida, ¿no? Esta es más extrema porque es una cuestión de vida o muerte, pero lo que no puedes hacer es directamente no decidir, ¿no? Si hay la posibilidad de que alguien se salve, a otra escala esas decisiones se han tomado, no a escala de vida o muerte, pero por ejemplo en las familias en las que solo uno podía estudiar, cosas por el estilo. Nos pasamos a veces la vida decidiendo quién va a ser el que va a recibir algo que no alcanza para todos, ¿no? En ese caso concreto, pues me imagino que puesto en esa situación, yo, cualquiera de nosotros, pues tomaría una decisión, porque es peor no tomar ninguna decisión. Serías capaz de tomar una decisión racional. ¿Quién tiene más porcentaje de posibilidad de sobrevivir? Es que no sé si esa es la variable que utilizaría, porque tendría que ver cuáles son los datos y en fin, no sé muy bien qué significa, no sé si hay que salvar al que tiene más posibilidades de sobrevivir fuera o al que tiene menos de sobrevivir dentro. O sea que, pero si estamos planteando una situación en la que te dicen que tienes que elegir, pues tienes que elegir. Porque no elegir es que no se salve nadie. Digamos que muchas veces las tripas toman buenas. Hay veces que las tripas nos engañan, pero muchas veces las tripas saben mucho, porque es un pensamiento subconsciente, inconsciente, ¿no? El cerebro elabora mucha información y a veces nos la presenta en forma como de intuición o como de sentimiento. Tú no sabes por qué, pero crees que esto es lo correcto, ¿no? A veces hay que hacer caso a las tripas. Olga, ¿tienes respuesta para tu dilema? Tengo la respuesta de lo que han decidido de momento. Creen que posiblemente si no hay alguien al otro lado no le van a dejar salir. Entonces primero se van a garantizar que la prima de Jordania pueda llegar hasta allá, a Egipto, cruzar el Sinaí y llegar a la frontera con Rafah. Y van a intentar hacer, hay muchos gente desde Gaza que tiene redes sociales y que está pidiendo dinero fuera a través de sus cuentas de Instagram y gente desde Occidente lo está ingresando. Van a intentar recaudar para otro, con la esperanza de que si Ahmed llega, que en estos momentos no sabemos aún dónde está, bueno, pues puedan salir dos, ¿no? Los dos mayores y ya se quede con el pequeño. Pero bueno, no hay solución buena, es lo que habéis dicho, no hay ninguna solución buena, son decisiones. Hay gente que yo tengo compañeras periodistas que están allí dentro y que han terminado decidiendo sacar a sus hijos. Son palestinas, viven allí en Gaza y han tenido que despedirse de ellos, ¿no? Y eso es como, a mí me decían, es como si me hubieran arrancado el corazón. Recordaba lo que les pasaba hace años me contaba gente que se dedica a rescatar a personas migrantes en alta mar, cuando las pateras quedan a la deriva, que al principio, pues las primeras veces, claro, tú priorizas el rescate de los menores, de los niños y las niñas. Y me decía uno de los rescatadores, te encuentras luego a la orilla del mar, en la playa, a 22 niños huérfanos, totalmente huérfanos. Y entonces fue en ese momento cuando decidieron cambiar el mecanismo de rescate, ¿no? O sea, intentar más o menos averiguar en esa locura en mitad del naufragio, más o menos por lo que ves, un adulto que veas que tiene cierto vínculo emocional con el niño o niña y que por lo tanto deduces que es un familiar, para
Sí, como una cierta Claro. reagrupación, pero en un momento... En un momento claro, de segundos o minutos. Claro, ¿no? claro, o sea, eso exige una racionalidad, ¿no?, bestial, y no sé si es instinto o qué es, ¿no?, al final, para intentar como casar esas piezas, ¿no?, intentar hacer como pequeñas unidades familiares, ¿no? Y eso está decirlo. o sea, está protocolizado eso. Esto es el relato de una persona que hace este tipo de rescates a veces. Pero bueno, ¿tú qué harías? No lo sé, partiendo de lo que ha dicho Ángeles, que me siento hasta ridículo intentando, ¿no?, ponerme en el papel. Y desde un punto de vista de aplicación de mi razón actual, creo que no dejaría a mi hijo salir porque... yo qué sé, tío, que no lo sé. O sea, te estoy diciendo, creo que podría protegerlo más estando yo con él, pero es que si me están cayendo encima las bombas de los israelíes no puedo protegerle una mierda, ¿no? No lo sé, no lo sé. Me parece la decisión más horrorosa de tu vida. ¿Nos contarás cómo terminó? Os contaré. Venga, Pablo, levanta esto. Sí, lo voy a levantar un poco. Es un dilema a propósito de si entrar o no en un debate que se genera en las redes sociales. Y es algo que me planteé la semana pasada. Todo viene a partir de un corte de la SER que vi en Twitter, de unas declaraciones que fueron muy criticadas de Bollero, criticando a Judy Foster. Entonces hay, digamos, como un primer elemento, él dice, estaba muy avejentada. Entonces le responden, es como, ¿te has visto la cara, Bollero? O sea, decir que esta mujer, tal, no sé qué. Hay un debate que es muy interesante sobre el tema de la edad de las actrices en el cine. Esta cuarta temporada de True Detective es muy interesante porque la protagonista es una mujer de más de 60 años, tiene sexo en la historia, algo antes inimaginable en mujeres de cierta edad. Antes follaban los señores de 60 con chicas de 20 en el cine, pero que una señora de 60 apareciera echándose un polvo no ocurría. Pero hay otra crítica de Bollero que ha sido menos atendida, que a mí me ha parecido muy interesante, pero tenía la duda de, ¿hay que entrar a este debate o no? Porque Bollero se da cuenta de que la cuarta temporada tiene muchos elementos políticos, muchos elementos que ha puesto directa o indirectamente el feminismo encima de la mesa. No solamente es que sean dos mujeres las protagonistas, una de ellas tiene 60 años, pero él dice, ¿y por qué fuerzan que la hija de esta mujer, además de ser indígena, sea lesbiana? ¿Por qué fuerzan en esta serie que la compañera de Judy Foster, el personaje de Evangeline Navarro, sea indígena, dice India, dice Bollero, afrodescendiente y que además sea queer? Porque digamos que tiene como una sexualidad no heteronormativa. Y luego en la serie aparecen muchos elementos, incluso voy a hacer un poquito de spoilers, pero hay un momento, digamos, de violencia política feminista, que es lo que, de autodefensa, que es lo que está detrás de toda la historia. El dilema es, ¿hay que entrar a eso o no? Que es una manera como de plantearse si hay que entrar a los debates que desde planteamientos reaccionarios se ponen encima de la mesa muchas veces en las redes sociales, de hecho son los temas que dominan muchas veces las redes sociales, o no hay que entrar a ese tipo de debates. Yo creo que las dos opciones son defendibles. Alguien que diga, bueno, ya está, o sea, como no voy a entrar a esto, ya bastante se ha llevado Bollero como para entrar en esta pelea, que además es dar más visibilidad a ese tipo de cuestiones y que la gente ya vea condicionada True Detective y no vean, digamos, la serie, la cuarta temporada con otra actitud, o por el contrario es como, no, hay que entrar a todos esos debates, que yo creo que es un dilema que se plantea muchas veces. Es decir, si la mejor manera como de defender una serie de posiciones es ignorar ciertos debates o por el contrario entrar al fango con las botas puestas. Interesante. ¿Puedo empezar yo hoy? Empieza, por supuesto. Me parece interesantísimo y mi criterio está muy condicionado por la intención del emisor, por la intención, en este caso, Bollero, ¿no? O sea, Bollero intentaba hacer una crítica destructiva, ¿Cómo es él? Un boyero.
a lo mejor. No, o sea, yo no voy por ahí, ¿eh? O sea, si Bollero estuviera intentando hacer una crítica destructiva, lanzando por encima de todo una posición reaccionaria y tal, ahí yo creo que sí que habría que entrar a muerte. Bollero estaba siendo Bollero, un señor de su época, con su visión del mundo. Yo ahí no veo tan claro que haya que entrar de una manera combativa cuando su intención no era el combate. No lo sé, lo veo así. No sé si compartís. ¿Olga? A ver, a mí me parece que de fondo hay un tema muy interesante que hay que abordar y que es necesario abordar, ¿no? Yo creo que hay que abordarlo desde una posición con pedagogía, no con combate, porque eso provoca un efecto boomerang. Por eso el tema de los nombres, yo alguna vez he hecho en redes que cuando ocurre algo así, pongo algo sin decir el nombre y a buen entendedor pocas palabras. Y en el fondo creo que a lo mejor eso puede tener más eficacia porque primero le dejo un margen para que él mismo reflexione y más allá de eso para que otros también puedan pensar sin que entiendan que es un lanzamiento destructivo contra ellos, que eso siempre suele colocar al otro a la defensiva, ¿no? Pero a mí me parece que un debate de estas características es necesario, ¿no? Bueno, para que vayamos entendiendo cuál es el nuevo mundo. Esta serie se desarrolla en Alaska, por lo tanto, claro que hay gente indígena, no india, sino indígena. Hay personas que son lesbianas, hay gente que es afroamericana, en un país como Estados Unidos además más, y hay una variedad de personas y de seres humanos que no tiene que ofender absolutamente a nadie, que forma parte de la realidad. Y por otro lado, en una serie tú pones a quien te dé la gana. Y hay que entender que puede haber mujeres de 60 años, que por cierto, Jodie Foster, que siempre ha sido una tía súper atractiva, lo sigue siendo y mucho, con muchísima personalidad además, ¿no? Y bueno, poco a poco ir construyendo una cultura a través de la cual todo el mundo pueda entender que algunas cosas son ofensivas y algunos comentarios son contraproducentes para la convivencia, para el bien común y para el respeto que nos tenemos que tener todos y todas, ¿no? Caballero. Me encanta este dilema porque, bueno, yo creo que soy una de las personas más cobardes de Twitter, o sea, quiero decir, me da como mucha... Y cuando escribo algún artículo y me vienen las hondonadas de odio, que probablemente no se parezca nada a la de algunos de los presentes aquí que han recibido y de otras parejas que tengan o personas que tengan cercanas, o sea, yo soy una micropartícula, pero yo lo paso fatal. Entonces, como lo paso fatal, pues procuro no entrar en este tipo de charcos. Es una manera muy cobarde la que tengo de afrontar las redes sociales porque lo sufro mucho e incluso cuando lo he intentado plantear en un artículo que te dan un ligero espacio para hacer algo medianamente reposado. Entonces, el entrar en ese debate en redes sociales me parece interesante, pero no para ejercerlo yo, porque me llevo luego muchísimo, o sea, es un punto de vista muy egoísta, ¿sabes? De yo no quiero disgustarme, que se disgusten otros. Exacto, no, claro, pero es verdad que hay en todo este planteamiento en concreto de esa crítica de Bollero y del tema de luego lo que hay detrás, más allá de ese edadismo hacia Jodie Foster. Yo me acuerdo que mi amiga Maru Valdivielso, que es actriz, que me dijo una vez que cuando se habla de... Hay mujeres a las que llegada a una determinada edad no nos dan papeles. Ya me planteó un paisaje que me pareció muy interesante, que es el problema es que si no salen, o si el caso de que Jodie Foster sea una mujer que tiene sexo, que tiene una vida y que es algo que tenemos todas las mujeres. Maru está cerca de esos 60 años, dijo, el problema está en estupenda. Que... Claro, pero el tema no es eso, sino que probablemente muchos de los directores
piensan en mujeres de 60 años como han sido sus madres. O sea, mi madre con 60 no se parece nada a mi hermana que tiene ahora más de 60. Entonces, ese tipo de cosas, y quizá por eso ese posible encaje es lo que chirríe en algunas cabezas de cómo que una mujer con 60 años hace así y se queda en pelotas en una escena y tiene una escena de sexo salvaje y maravilloso probablemente. Pero bueno, lo que yo he venido aquí a decir es que no busquéis pelea conmigo en redes sociales, que no me peleo con nadie y luego me hacéis llorar. Pero bueno, pero es verdad que eso me pasa y cuando otros lo hacen sufro mucho por ellos. Cuando veo gente que todos tenemos, personas queridas, que vemos que entran en muchísimos fregados de mayor o menor calado, yo digo, ay Dios mío, esta persona con lo que yo la quiero. Bueno. Juan Luis, ¿tú qué harías? Bueno, no sé cómo hemos llegado a las redes sociales. Es que a mí no me ha quedado claro de entrada si estamos hablando de la serie o de lo que dice Bollero sobre la serie, que son dos debates distintos, partiendo de la base de que yo ni he visto la serie ni he escuchado a Bollero sobre la serie, ¿no? Pero que habría que distinguir, ¿no? Una cosa es lo que dice en la serie y si está bien o está mal, y otra cosa es lo que dice este señor, que por cierto, antes has dicho, esto me ha dolido, dices que de su época, dices Bollero, de su época, no, la época de Bollero es esta, como la mía. O sea, todos vivimos en la misma época, no nos engañemos. O sea, que nadie vive en el pasado, todos vivimos en el año Bueno, algunos viven en el pasado 2000, un poco, ¿no? Bueno, hay gente que tiene ideas, bueno, hay gente que tiene ideas no, sí. En cualquier, buenas, malas, regulares, ¿no? Pero todos vivimos en el mundo actual, interaccionamos y actuamos y polemizamos todo en el mundo que hay ahora. Pero al margen de esa cuestión, pues en fin, no puedo opinar. No, yo lo que he entendido... Lo que sí que me gustaría decir aquí, al menos, es que las cosas que se quieren decir a través del arte, por ejemplo, o de la literatura, o del ensayo, o de la docencia, también, tienen que hacerse de una manera, primero hermosa y en segundo lugar eficaz. O sea, no hay nada peor en el cine o en el teatro que el personaje que se vuelve a cámara y te echa una homilía, porque eso ni es eficaz ni está bien, o sea que ni es bonito, ¿no? Entonces, el mensaje que tú quieras transmitirlo tienes que hacerlo de una manera sutil. Iglesias. A mí la serie me entusiasmó, o sea, de hecho había ¿Esta cuarta temporada también? Sí, o sea, me gustó mucho la primera, la segunda y la tercera algo menos, y esta cuarta me entusiasma porque además introduce elementos como de realismo mágico, o sea, de lo fantástico. Yo creo que le va de cine y en Alaska además. La voy a ver. Yo creo que mola. Y aporta una cosa que a mí me parece muy interesante, y es cómo, digamos, la traducción en la ficción de los discursos feministas molesta y genera debates. O sea, en realidad todo esto que ha ocurrido es porque la serie plantea una serie de figuras y de realidades que normalmente no han estado en el cine. Eso puede provocar también que alguien diga, esto es un panfleto. No, claro, y que haya dos policías blancos de mediana edad no es un panfleto adoctrinante. O sea, es como, ahí habría, digamos, como un debate. O sea, la acusación de adoctrinar a todo lo que plantea un discurso, digamos, político nuevo en la ficción me parece muy interesante porque revela, digamos, dónde están los movimientos ideológicos. ¿Cómo resolví el dilema? De la manera más cobarde. O sea, lo bueno de tener un medio de comunicación es que puede ser un cobarde. Entonces escribí a nuestro crítico de cine, a Iván Reguera, y le dije, a por Bollero. Sucia rata. O sea, no lo haces tú. A ver, pero ha habido muchísima gente, esto ha generado un debate en redes interesante. Eso me interesa, eso a decirlo. Oye, No, que yo vi a muchas compañeras de profesión, por ejemplo, poner cosas de una manera amable y respetuosa, ¿no? e invitar a una reflexión colectiva. Yo lo que decía al principio, que me parece fuera de lugar y además poco efectivo el hecho de entrar a muerte. Decir todo Bollero, que es un polla vieja o no sé qué, no sé cuánto, tal. No, pero abrir el debate, porque es verdad que la pregunta, lo que decía Pablo, o sea, la pregunta de... ¿y si fuera un tío? O sea, si el personaje de Jodie Foster fuera un tío, ¿provocaría esa reacción? ¿no? Esta pregunta chirriaría, es que no tuviera sexo salvaje. Porque es que podemos... Que estuviera, ¿sabes? Todo podemos el día empezar recogidito en su sofá. Podemos empezar a enumerar películas y series en las que ese personaje es un hombre, ¿no? Y entonces no... Bueno, pues probablemente no provoca esa reacción. Bueno, es un debate muy de nuestro tiempo y...
De nuestro tiempo. De nuestro tiempo. Bueno, señores, queda un último dilema que es el que planteo yo, ¿vale? Venga. Poneos que habláis con vuestra hermana un jueves. Hermana, habláis por teléfono y tal, y os dice, no, tal, este fin de semana me quedo yo con los críos porque mi marido se va, tiene una convención de la empresa, no sé qué, en Castellón. Y tú ese fin de semana pasas por la 1 y ves el coche de tu cuñado en la puerta de un prostíbulo. Tú vas, a los días, hablas con tu cuñado y le dices, oye, ¿qué está pasando? Y él te dice, no, te equivocaste. Yo no estaba en ese prostíbulo, mi coche no estaba en ese prostíbulo. Y tú viste ese coche. Pero él te dice, te equivocaste. ¿Se lo dices a tu hermana? ¿Sí o no? Jolín, de verdad. Pues vamos a ver. Antes Sí, yo que alguien empiece, que alguien he hecho una defensa del pensamiento irracional, ¿no? Que a veces no hay que pensar tanto las cosas. Y hay que guiarse dejarse llevar por los impulsos. Dicho esto y aplicando ese principio, yo creo que se lo casco. A tu hermana, ¿eh? O sea, digo, quiero decir, posiblemente no llegue al nivel de análisis científico que debería hacer y me dejaría llevar por mis vísceras, ¿no? Y se lo cascaría. Las tripas. Sí, no, quiero decir que probablemente no llegara a la fase esa. Claro. Tal vez debiera, si hay suficiente tiempo por delante, es posible que pudiera analizarlo fríamente, ¿no? Pero en un primer momento, pues es una información que debes saber. De todas formas, lo que has dicho de que el cuñado te dice que te has equivocado, sí, me recuerda a una película, creo que es de Woody Allen, que yo utilizo mucho, cuando Woody Allen le dice a alguien, pero vas a creer vas a creer antes a tus ojos, a tus propios ojos, que lo que yo te digo. Que eso es genial, ¿no? Caballero, ¿qué harías? Yo creo que se lo diría. Claro. A pesar de que tu cuñado te jura y te perjura que te has equivocado, ¿no? Si yo veo el coche, te digo que eso Sus va a propios misa. ojos. Eso va a Además, misa. tu cuñado es yankee, tendría matrícula estadounidense. Exacto. Pondría Florida y le decía ahí el A1. Me basta decir qué hacías con el coche. Pero sí, yo creo que se lo diría. Dicho lo cual, se lo diría por el hecho de... voy a abrir un melonar ahora conmigo misma, ¿eh? Venga. Por el hecho de que es mi hermana. Porque tengo personas en un entorno no muy próximo, pero personas tal, que sé que sus parejas, maridos... hacen esto, no diría que con excesiva frecuencia, pero tal, y yo me he callado, pero como una rata que no puede externalizar como Pablo estas cosas de ocuparte tú. Jefe de cultura. Esto me interesa. No, ¿puedo hacer un matiz, introducir un matiz? Sí, claro. Yo no he dicho que haya que decírselo. Digo que esta es una de esas situaciones en las que hay que hacer lo que te pide el cuerpo. Sí, sí, A sí. mí yo creo Se que pide mi el cuerpo... cuerpo, Sí, te pide- la pregunta no es qué habría que hacer, la pregunta es qué harías tú. Claro, Por lo creo que le pide al cuerpo esa situación, es que claro, no tendría que estar. Pero ya es algo decir que creo que no es una cuestión de análisis objetivo, científico, que tú puedas racionalizar y encontrar leyendo a Aristóteles una solución al enigma. Al final, ¿qué vas a hacer? Pues lo que te pide el cuerpo. Si el cuerpo te pide callarte, pues Por te eso callas. yo creo que mi cuerpo me pediría por... Eso es lo que yo creo que me pediría. Pero Olga, no ¿qué harías? Yo creo que como periodista iría al prostíbulo e intentaría averiguar si realmente... Bueno, venga. Sí, venga, vamos Creía a que hacer iba a un poco decir, de... como periodista habría hecho una foto al coche para con un confirmar, cabrón. pero ya va más No, allá. hay que, a ver, a lo mejor no encontraba aparcamiento y aparcado allí. No sé. Sí, porque al lado está el museo. ¿Para qué voy a liarla Bueno, tanto? pero- no, pero ¿Sabes? La entonces- familia, Que puedes aparcar en un lío. Pero un Ikea. momento, pero O sea, basta ¿no? con que le digas tal día vi el coche de tu marido enfrente Y averígualo tú. y que Eso es lo que iba a decir, averigüe que la ella. segunda opción, dependiendo de la relación con mi hermana, que eso también es fundamental, También. hay relaciones que son muy cercanas, otras más lejanas, si tuviera una relación de mucha confianza y de amistad, se lo diría a ella y que ella averiguara. Pablo. O sea, si se tratara como una infidelidad,
yo no diría nada, pero claro, estamos hablando de ir a un prostíbulo. A mí es que se Claro. me parece el hecho Aquí es diferencial. donde se introduce un elemento nuevo. Entonces, en la medida en que tu cuñado te está diciendo es mentira, le diría, tío, pues quítame este peso de encima, ponte en mi lugar y por favor cuéntaselo tú a tu hermana, a tu mujer. Cuéntale tú a mi hermana que ha habido un error, mira, que es que me ha dicho tu hermano que vio mi coche y tal, y te quiero decir aquí delante de él que es que no, que mi coche no estaba ahí. Es una manera de darle la oportunidad de que se defienda ante una cosa y que ya argumente y que la otra diga, pues claro que sí, pero si estamos muy bien, ¿cómo va a estar en un no sé qué? O ya sabía yo que algo raro había. Pero es que el elemento de que sea un prostíbulo creo que introduce algo que opera diferente a... He visto a mi cuñado con otra mujer, es diferente. ¿Y si vieses a tu cuñado con otra mujer? No lo contaría. ¿No Eso se lo me contarías a tu parece- hermana? No, porque me parece que eso es muy íntimo de la pareja. O sea, yo creo que las parejas tienen derecho a que si se engañan entre ellos no haya ningún agente exterior que entre a hacer de policía o de vigilante de nadie. Yo no querría que nadie viniera a contarme, oye, he visto a tu pareja con no sé quién. Es como, oye, tío, ¿a ti qué te importa? Esto no es asunto tuyo. Estoy completamente de acuerdo. Yo pienso como lo has planteado, porque en un primer momento cuando pensé en este dilema, lo planteé, en mi cabeza estaba planteado con, has visto a tu cuñado poniéndole los cuernos a tu hermana, con tal. Y en ese punto yo, creo que nadie sabe realmente cuáles son los códigos en las parejas, qué quiere saber cada persona, qué tal. Pero el elemento del prostíbulo introduce unos grados de despreciabilidad brutales, ¿no? Un grado de explotación y demás, que yo sí que creo que mi hermana tiene derecho a conocer. Sí, pero Fíjate, aquí- en el pasado estaba más normalizado ir al prostíbulo, hablando del pasado, ¿no? O sea, la expresión el pasado es, bueno, en el pasado nos deja cosas buenísimas, pero también en el pasado había menos derechos, ¿no? O había dinámicas que estaban normalizadas. Y esta estaba muy normalizada, ¿no? Pero claro, tiene un componente añadido que sin duda marca la diferencia en este dilema. Pero Pablo, en realidad lo que ha planteado es la diferencia entre lo privado y lo público. Quiero decir, una cosa es lo que haga tu pareja en la intimidad y que solo se entere ella, y otra cosa es algo que se haga de una manera ya, en fin, para todos los públicos, que lo sepa todo el mundo, Ya. que son situaciones diferentes. El prostíbulo tiene eso, que es una cosa aparte de otras, ¿no? Pero vamos a trasladarlo a una situación en la que todo el mundo, en su trabajo, en su oficina, donde sea, ¿no? Una cosa de este estilo, que eso ya te mueve más a decirle, oye, sabes que, en fin, que esto es una cosa... Ya, si todo el mundo conociera que tu cuñado le está poniendo los cuernos a tu hermano, pues eso sí que... Sí, yo fíjate, sin embargo, que en este caso me parece que, desgraciadamente, tal y como mi forma de ser y de enfrentarme al mundo, sí que creo que la prostitución, por desgracia, no pertenece para nada a ese pasado. Quizá hay otras formas un poco más No, sofisticadas. lamentablemente no. Te entiendo. Pero bueno, se han abierto cada vez más espacios y más caminos que la están colocando en otro lugar, Y ¿no? yo creo, a mí hay algo, a lo mejor también por el hecho de tener hijos adolescentes, en los que me parece que una de las... el feminismo nos ha traído y nos trae permanentemente cosas muy maravillosas, pero también en el lado oscuro y perverso está, aquí cerca de aquí, que hay una asociación que ayuda a rescatar a mujeres que están esclavizadas por la prostitución. Lo que te dicen es la absoluta banalización por parte de los adolescentes del hecho de que tienen la prostitución como una alternativa de ocio, como la de... O sea, de hecho, las frases que escuchan en los institutos es: me sale más barato irme de putas que el invitar a una tía al cine, que igual luego ni me la follo. Es así. Entonces a mí o sea, lo llevo como muy... este tema me... intuitivo respecto a la evolución de Sí, nuestras sociedades. pero ¿no? fíjate, o sea, quiero decir, o sea, o sea, yo que fui además eso a un colegio concertado de monjas donde éramos solo chicas, pues te imagínate ahora el hecho de que mis hijos en un instituto donde tienen hombres y mujeres feministas, combativos, estupendos, que además a mí me sirven para...
yo soy un dinosaurio para mis hijos, claro, y entonces de vez en cuando hay cosas que me plantean que yo en mi cabeza no habían entrado hasta hace un cuarto de hora, y sin embargo también te hablan de justo lo contrario, o sea, esa vuelta a ese pasado que sabemos un poco cuál es, y el hecho de la banalización, de utilizarlo como el que dice, voy a ver una serie, voy a ir al cine, vamos a ir de botellón, pero esto por 10 euros, 15 euros, pues ya está. O una cosa también muy terrible, que es lo que hago con esta persona no lo hago con mi novia. Fíjate, es que yo creo que una cultura de derechos humanos, afectivo-sexual y una cultura de paz también, en estos momentos tan belicistas, debería atravesar por completo el programa educativo desde la tierna infancia hasta la universidad incluida. Creo que sabríamos relacionarnos mucho mejor, respetarnos mucho más y construiríamos sociedades mucho más sanas. Señores, lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias por venir, ha sido un gustazo. Ha sido un placer. Esta cena con vosotros. Un placer. Gracias.